Hola chicas, para las que no me conocen, mi nombre es Janet. Este canal está dedicado al crochet y mi objetivo es poderles enseñar el bonito arte de tejer y crear prendas con sus propias manos. Hoy les quiero compartir estas bonitas botas para bebé. Están hechas en la talla de 0 a 3 meses. Para estas necesitamos aproximadamente unos 45 gramos de lana número 4 y un ganchillo para tejer de aluminio de 3.75 milímetros. Para comenzar vamos a hacer un nudo, lo ajustamos y levantamos un total de 14 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así hasta completar el total. Yo la tengo lista. Si la quieren más grande pueden agregar más puntos, o si también lo quieren un poquito más pequeño pues le pueden restar puntos. Terminamos aquí la cadena número 14, vamos a saltar 1, 2, 3 en el punto número 4, ahí vamos a hacer un punto alto, pasamos por 2 y cerramos. Vamos a la siguiente cadena en la base, sacamos hebra, pasamos por 2 y cerramos. Así vamos a continuar todo alrededor o hasta llegar al final de la cadena. Un punto alto en cada una de las cadenas en la base. Llegamos al final. En la última, en vez de hacer solo un punto, vamos a hacer 6. Ya tenemos ese que es el primero. Ahora vamos a hacer 2, 3, 4, 5 y 6 puntos, todos en la misma cadena, y así nos va a quedar una forma redondeada. Ahora nos vamos al otro lado y vamos a ir tejiendo en cada una de las cadenas un punto alto, sin saltarnos ninguna. Deben estar pendientes de que toman todas las cadenas por el otro lado para que les quede la misma cantidad de puntos. Vamos al siguiente, tomamos la próxima cadena, pasamos por 2 y hacemos puntos. Así vamos a estar haciendo hasta llegar a la última. Cuando lleguemos aquí a la última, vamos a hacer también 6 puntos para girar. Llegamos a la última, tejimos 1, ahora vamos a tejer otros 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Y con el que habíamos hecho primero, ya tenemos nuevamente 6 puntos para girar. Ahora unimos encima de la tercera cadena con un punto deslizado y cerramos la vuelta, nos queda algo así. Siguiente vuelta, levantamos ahí 3 cadenas que pertenecen a ese punto donde unimos. Ahora nos pasamos al próximo y hacemos punto alto. Siguiente cadena, punto alto, y así vamos a continuar punto alto sobre punto alto hasta que lleguemos a las esquinas donde están los aumentos, punto por punto, y en los aumentos vamos a hacer aumentos en todos. Cuando lleguemos aquí al primer aumento, que son los 6 puntos de girar, si ustedes quieren los pueden marcar para cuando vayan tejiendo no se les vayan a confundir, pero se ven claramente aquí que están los 6 agrupados. Entonces vamos a comenzar con el primero haciendo el primer aumento. Hacemos 1 y 2 puntos en el mismo lugar. Ya tenemos ahí el primer aumento. Nos pasamos al siguiente, hacemos 1 y otro en el mismo lugar. Ya tenemos 2 aumentos. Así vamos a continuar hasta completar los 6 aumentos. 1 y 2 puntos juntos. Al final terminamos con 12 en la vuelta. De ahí continuamos punto por punto y cuando lleguemos a este lado, que tenemos también 6, hacemos 6 aumentos. Cuando completemos los otros 6 aumentos, ahora venimos aquí a la cadena número 3,
hacemos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Y nos queda algo así. Para que tengan una idea, aproximadamente esto mide unos 13 centímetros de largo y unos 7 centímetros de ancho. Si lo quieren más largo, pues aumentan las cadenas al inicio y automáticamente les queda más largo. Y si lo quieren un poquito más ancho, pueden entonces hacer una vuelta extra de puntos bajos solamente para aumentarle un poquito. Ahora que ya tenemos lista nuestra plantilla, vamos a retomar nuevamente el color blanco porque ya yo la tenía lista y corté la hebra. Si ustedes no han cortado la hebra, pueden continuar. Tomamos así, este es el lado del derecho, este es el del revés hacia adentro. Metemos hacia el gancho, de atrás hacia adelante y luego así lo volvemos a llevar hacia atrás. Pasamos y hacemos el nudo, porque vamos a estar tejiendo todos esos puntos en relieve por detrás. Ahí levantamos 3 cadenas que pertenecen a ese primer punto. Nos pasamos al siguiente igual de la misma forma, metemos el gancho y luego lo llevamos hacia atrás. Pasamos por 2, cerramos. Tomamos el siguiente, sacamos, pasamos por 2, cerramos. Así vamos a continuar repitiendo. Todos los puntos que tenemos en la base los vamos a tejer en relieve por detrás. Tenemos 45 puntos en total. Nos van a quedar 45 puntos en relieve hasta llegar al final. Cuando lleguemos a la última cadena, hay 1, 2, 3, en la cadena número 3 vamos a hacer un punto deslizado, cortamos la hebra porque voy a cambiar el color. Si ustedes no van a cambiar el color, se pueden saltar este paso de cortar la hebra. Tomamos el siguiente y lo conectamos ahí mismo donde terminamos para ir escondiendo este hilo que nos va sobrando ahí. Hacemos el nudo y levantamos 1, 2, 3 cadenas. Pasamos al siguiente, hacemos punto alto. Siguiente, punto alto. Y así vamos a continuar todas las cadenas. Punto encima de punto, hacemos un punto alto, pero con un color diferente. Y nos va a ir quedando algo así. Vamos a dar toda la vuelta, terminamos con los mismos 45 y unimos con punto deslizado. Una vez llegamos al final de la vuelta, volvemos a unir en la tercera cadena 1, 2, 3 con punto deslizado para cerrar la vuelta. Ahí mismo levantamos 3 cadenas que cuentan como ese primer punto. Nos pasamos al siguiente, hacemos un segundo punto y así vamos a continuar hasta completar un total de 8. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Aquí ya tenemos 8 puntos altos. Para que les quede bien claro dónde tienen que hacerlo, lo doblan así, exactamente a la mitad. Toda esta parte de enfrente es para la parte de enfrente del pie y toda esta parte la del talón. Aquí hicimos 8 puntos porque empezamos en este lado que fue donde terminamos el último punto. Vamos a continuar 8. Ahora vamos a hacer disminuciones y luego el resto de los puntos hasta llegar aquí. Ya ahí tenemos los primeros 8. Ahora vamos a hacer 8 disminuciones. Hacemos lazada, tomamos el primero, pasamos por 2 y lo reservamos. Y tomamos el segundo, pasamos por 2 y cuando tengamos los 3 hilos lo cerramos. Ahí ya tenemos la primera disminución. En la parte de abajo se ven los 2 puntos, pero en las cadenas solo tenemos una. Volvemos. 1 sin terminar y 2 sin terminar. Lo cerramos, ya tenemos la segunda disminución. Tomamos 1, pasamos por 2 y reservamos. Tomamos el otro, pasamos por 2 y reservamos. Lo cerramos de una vez, ya tenemos 3 disminuciones. Así vamos a continuar disminuyendo
de 2 en 2. Ya tenemos 4 hasta completar 8. Cuando completemos 8, continuamos punto por punto hasta que lleguemos al final. Llegamos al final de la vuelta, terminamos el último punto y unimos nuevamente en la cadena número 3. Esto no va a cambiar para nada. Siempre vamos a unir en la cadena número 3. Y aquí ya podemos ver cómo va tomando la forma en la parte de enfrente. Ahora volvemos a levantar 3 cadenas que pertenecen a ese primer punto alto y comenzamos a hacer 8 puntos altos nuevamente. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Tenemos 8 puntos altos, uno encima de cada uno. Y ahora llegamos a donde están las 8 disminuciones. Estas velas vamos a recoger todas de una vez. Hacemos lazada, tomamos la primera, sacamos, pasamos por 2 y reservamos. Segunda, pasamos por 2, reservamos. Tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima y octava. Deben de asegurarse de que tomaron solo los 8 para que no les vayan a faltar. Pasamos así por todos de una vez y lo cerramos. Y nos queda algo así. Ahora continuamos punto por punto hasta que lleguemos al final para unir con el punto deslizado. Llegamos al final de la vuelta, unimos con el punto deslizado y miren, ya tenemos formada toda la parte de enfrente. Aquí donde unimos, ahora vamos a hacer 3 cadenas de altura y 2 de separación. Y ahí mismo hacemos un segundo punto alto. Y nos va a quedar en forma de una V. Vamos a aplastarlo así para que sea más fácil tejer y ya al final le damos la forma. Ya tenemos una V, ahora contamos 1, 2 y 3. En el punto número 3 vamos a hacer punto alto, 2 cadenas y en el mismo lugar un punto alto. Tenemos la segunda V. Así vamos a continuar, saltamos 2 y en el 3 volvemos punto alto, 2 cadenas en el mismo lugar, punto alto. En este lado saltamos 1 y 2 cadenas y lo vamos a unir justo en el centro. Ahí hacemos igual el punto alto, las 2 cadenas y en el mismo lugar el punto alto. Esto es todo lo que vamos a hacer alrededor. V's. Volvemos 1 y 2 y en el 3. Continuamos y cuando lleguemos al final vamos a unir en la tercera cadena con el punto deslizado. Llegamos al final con la última V, saltamos 1 y 2 y en el punto número 3 nos tocaría la otra, pero ahí ya tenemos esta. Entonces nos vamos a saltar los 3 puntos y unimos en la cadena número 3. Y nos quedan así. Un total de 10. Levantamos una cadena, hacemos lazada y tomamos ese punto en relieve por el frente. Sacamos, pasamos por 2 y cerramos. Hacemos un punto alto dentro de las cadenas de separación. Repetimos 2 cadenas y ahí mismo un punto alto. Y tomamos la otra del otro lado también en relieve por el frente. Pasamos por 2 y cerramos. Y vamos a formar este abanico. Vamos nuevamente. Tomamos el primer punto en relieve por el frente. Pasamos así el gancho. Sacamos, lo estiramos un poquito para que nos quede un poquito flojo. Pasamos por 2 y cerramos. Ahora dentro de la V hacemos punto alto, 2 cadenas, punto alto. Y nuevamente tomamos el otro punto en relieve por el frente.
ya nos queda ahí el segundo motivo. Así vamos a continuar repitiendo en todos. Tomamos el punto en relieve por el frente, un punto dentro de la V, 2 cadenas, ahí mismo otro punto alto y el punto en relieve. Así vamos a continuar hasta que lleguemos al final. Llegamos al final repitiendo los abanicos, unimos justo encima de ese primer punto con puntos deslizados. Y así nos queda esta primera vuelta. Nos deslizamos un punto y luego al centro del abanico. Porque ahora vamos a repetir la línea de abajo. Esto se compone de 2 vueltas, una de V's y una de abanicos. Levantamos nuevamente 5 cadenas, 3 de altura y 2 de separación. Y ahí mismo volvemos a hacer un punto alto. Ya tenemos nuevamente la V. Vamos al siguiente, justo en el centro, hacemos punto alto, 2 cadenas y en el mismo lugar punto alto. Ya tenemos la segunda y así vamos a ir todos. Punto alto, 2 cadenas y punto alto. Cuando lleguemos al final unimos en la tercera cadena y terminamos igual con las mismas 10 V's. Llegamos al final, terminamos la última, unimos en la tercera cadena. Ahora que vamos a repetir la vuelta de abanicos. Para eso hacemos una cadena, estiramos lazada y tomamos el primer punto en relieve por el frente. Pasamos por 2 y luego cerramos. En el centro hacemos un punto alto, 2 cadenas y en el mismo lugar un punto alto. Y volvemos a tomar el punto en relieve por el frente. Ya tenemos nuevamente el motivo. Vamos al siguiente, punto en relieve por el frente. Dentro de las cadenas hacemos un punto alto, 2 cadenas, en ese mismo lugar un punto alto y punto en relieve por el frente. Esto es todo lo que vamos a repetir hasta el final. Llegamos al final, unimos en el punto de encima, nos deslizamos al centro y repetimos nuevamente la línea de V's. Y así van a continuar repitiendo una línea de V's y una de abanicos hasta alcanzar el alto deseado. Una vez llegamos al final, terminamos la tercera vuelta, unimos con el punto deslizado y cortamos la hebra. Yo la voy a dejar de ese alto en caso de que ustedes la quieran hacer más alta. Continúen repitiendo las mismas vueltas. Una de V's y una de punto con abanico. Este hilo ya luego lo vamos a esconder. Nos quedó algo así. Les voy a medir la altura total. Es de 14 centímetros. Y el tamaño acá de la suela, aunque esto estira un poco, es de unos 13 centímetros y medio. Pero miren, cuando lo movemos así, estira bastante. Ahora lo que pueden hacer es usarla de esta forma o tejer una cadena. Ya yo aquí tengo una lista, aproximadamente unos 30 centímetros, porque esa cadena la voy a estar pasando por aquí, por esta línea. La pasamos así, luego una vez hacia adelante, una vez hacia atrás, por dentro de todas las V's. Y luego cuando lleguemos al final, amarramos y hacemos así un lacito. También pueden utilizar una cinta. Y esto es para, si les queda un poquito ancha, la puedan ajustar al pie, pero ya están completamente listas para ser utilizadas. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like y compartir el video. Si aún no estás suscrita al canal, no olvides hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en la próxima.